Ahora que ya han descansado un poquito, vamos a continuar con la clase y vamos a hablar un poco acerca del perfil del médico estético. Hoy en día se calcula realmente que existen muchos médicos que se están dedicando a la actividad exclusiva de la medicina estética, que aproximadamente 30% de estos poseen realmente una titulación dentro de la medicina estética. Los centros donde estas personas trabajan deben estar, por supuesto, equipados cumpliendo todas las normativas. Hasta el principio del siglo XXI, la mayoría de los médicos que se dedicaban al ejercicio profesional de la medicina estética eran médicos generales que estaban formados en medicina estética y que, por supuesto, ellos creaban o despertaban un interés colectivo del medio en general. A partir de hace unos pocos años hacia acá, coincidiendo con lo que es la crisis económica, existe un hecho paradójico, que a pesar de la disminución de la economía de las personas o de poseer dinero para hacer este tipo de procedimientos, existe un deseo creciente de acceder a los servicios que expone la medicina estética. Eso hace que dentro del sector se note una crisis. Lo que esa crisis hace es el llamado de la incorporación de médicos, no solamente médicos, sino de diferentes especialidades, de otras diferentes áreas, a incorporarse dentro del campo de la medicina estética. Esto hace que también exista o que haya un déficit en la formación específica y que la práctica se desarrolle en centros médicos que no son específicamente de medicina estética. Esto lo podemos notar como, por ejemplo, cuando nació el auge de lo que es el visajismo, cejas, depilación y pestañas, que aunque no es 100% del médico estético, es parte de la estética. El auge lo que hizo fue que muchas personas decidieran hacer incluso esto en sus casas y muchas no cumplieran ni con la formación ni con los requisitos mínimos dentro de su cabina para realizar este tipo de procedimientos. Esto por ponerles un ejemplo de lo más sencillo, pero también ocurrió con el plasma, con el botox, entre otros. De esta manera, el médico estético empezó a hacerse o a verse en él dos perfiles. Uno, que era ese médico que tenía años trabajando en la medicina estética, que tiene un sinfín de experiencia y se dedica exclusivamente a ello, que tiene una edad comprendida entre los 35 y 45, 50 años, con más de 20 años de experiencias, entre otros, que habitualmente trabaja como médico estético y conoce todas las actividades y las prácticas clínicas del mismo. Y otro perfil, que es una edad comprendida más que todo entre los 20 y 30 años, que son médicos que están en vía de especializarse en alguna otra especialidad médica, pero que atendieron a este llamado de personas que necesitaban la atención médica del médico esteticista y que se incorporaron a esta vía. Entonces son médicos que probablemente vayan a acudir a otra especialidad, pero que por un beneficio, bien sea económico, de experiencias, entre otros, se abocaron a lo que es la medicina estética. Entonces, estos son los dos perfiles que existen del médico estético actualmente. Pero, ¿qué es el médico estético? El médico estético, por supuesto, es un personal médico con formación específica en los procedimientos de su competencia, que se encarga de ayudar a sus pacientes a mejorar aquellos aspectos de su imagen que le incomodan, siempre basándose en criterios médicos, científicos y desde una base realista. El médico estético no solamente está ahí para brindarle al paciente la comodidad y los procedimientos médicos para mejorar ese aspecto estético del mismo, sino que lo va a hacer a través de criterios médicos, la ética, la moral médica, y a través de bases científicas y realistas. También estamos ahí para darle al paciente saber qué es lo que realmente podemos hacer por él y qué es lo que, por más que queramos, nuestros procedimientos no van a poder darle los resultados que él espera. Ese es el papel del médico estético. Ahora bien, ¿cuál es el perfil del paciente? Porque tenemos que conocer el perfil del paciente. Recuerden que nosotros vamos a vender en cierta manera lo que somos, lo que ofrecemos. Y para poder hacerlo, tenemos que conocer a quién se lo estamos haciendo, a quién le estamos llevando nuestro mensaje.
Lo primero que hay que conocer es la estadística, por supuesto. 30% de la población utiliza servicios de la medicina estética, de los cuales ese 30%, por lo menos un 11% son hombres y un 89% son mujeres. Sin embargo, esto ha cambiado bastante. Realmente hoy en día la distribución varía y el porcentaje de hombres ha estado igualando al de las mujeres incluso. En cuanto a la edad, es la edad media que va a nuestra consulta va a ser entre 40 y 65 años, pero en los últimos años se ha observado un crecimiento de estas edades porque hemos mejorado los recursos, hemos mejorado los procedimientos para tratar el fotoenvejecimiento. Por otro lado, la medicina estética o la preocupación por los aspectos inestéticos también se convierte en una moda de los adolescentes y también hay una creciente consulta de estas personas entre los 20 y 25 años, entre otros. Otra cosa que ha venido cambiando es que las personas antes preferían hacerse o realizarse procedimientos, tratamientos faciales corporales, es decir, la mayoría de las personas buscaban tratarse o disminuir medidas. Sin embargo, hoy en día sí nos hemos podido dar cuenta de que han crecido incluso hasta un 70% los procedimientos faciales. Pero esto lo podemos relacionar con el cambio de la edad de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo es la industria de la medicina estética? Y aquí quiero hablarles sobre esto porque tenemos que entender que nosotros como médicos estéticos no somos simplemente prescriptores de la medicina. Nosotros como médicos estéticos somos los consumidores. Nosotros compramos esos productos y los utilizamos en nuestros pacientes y además recomendamos. Además hay que saber que la medicina estética, la industria de la medicina estética crece de manera súper importante y que ese crecimiento se desarrolla a partir de dos líneas. Una es la aparatología y la otra son los fármacos o productos sanitarios para realizar los tratamientos. El médico estético tiene una relación particular con la industria de su sector, ya que, como les dije, habitualmente nosotros somos prescriptores, pero en la medicina estética somos consumidores. Y bastante de nuestra práctica diaria se basa en esa parte del consumidor, que es la actividad o la actividad que existe de compra con respecto a nosotros al fabricante. Entonces, esta particular relación es lo que hace que la gestión económica sea tan importante para llevar a cabo la actividad individual de cada médico estético. Nosotros tenemos que conocer el volumen de nuestro negocio, tenemos que conocer cómo manejamos la economía dentro de nuestra cabina. Esto tanto como para no perdernos de los precios reales y especular acerca de nuestros tratamientos, como para tener un colchón, por supuesto, defender nuestra economía y no regalar lo que es la medicina estética. Hay que tener en claro que nosotros somos una subespecialidad o una especialidad de la medicina, que por consiguiente nuestro conocimiento tiene un valor agregado porque no todo el mundo se prepara de la manera correcta para no solo realizar procedimientos, sino para enfrentarse a los posibles efectos adversos de esos procedimientos. Ese tipo de personas que por allí están regalando los procedimientos estéticos realmente no son médicos, y si lo son, están desprestigiando nuestra profesión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, a continuación, mejor dicho, con lo que es la ética en la medicina estética. Este es un decálogo de resumen del Código Ético del SEME, que es la Sociedad Española de Medicina Estética. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos del decálogo. El primero habla acerca del objetivo de la medicina estética, que no es más que prevenir, mejorar y tratar total o parcialmente los aspectos inestéticos del paciente para beneficiar su calidad de vida. El médico no discriminará a sus pacientes por razones de religión, ideología, raza, sexo, nacionalidad o extracción social. Ok,
Nuestro objetivo es fácil, ya lo conocemos, es prevenir, mejorar y tratar, total o parcialmente, siempre con una base realista hacia nuestros pacientes y siempre buscando tratar de mejorar su calidad de vida. Cuando nosotros desmejoramos la calidad de vida del paciente, estamos rompiendo este decálogo, rompiendo la ética de nuestra profesión, y eso de regalar consultas a $5, procedimientos, por supuesto puede poner en riesgo la calidad de la vida del paciente, porque si no utilizamos productos cosméticos de buena calidad, estos pueden hacer algún efecto adverso que dañe la calidad de vida o la calidad del procedimiento y por consiguiente la calidad de vida del paciente. 2. El médico le debe lealtad al paciente en primer lugar y fomentará la confianza mutua. Recuerden que esa persona que está allí está confiando en nosotros y le debemos lealtad primeramente a él. Y esto lo digo porque probablemente vengan a nuestras consultas, vengan a nuestras páginas, entre otras, muchas personas de la industria que nos pueden hacer vender algún producto que no sea realmente bueno para nuestro paciente. Aquí es brindarle lealtad al paciente, significa decir no cuando sabemos que algo es por pura moda, que no le va a brindar realmente un beneficio a nuestro paciente. Y cuando nosotros hacemos esto, le estamos dando una mayor confianza a nuestro paciente. Ofrecerá información pormenorizada sobre las posibilidades de tratamiento para el problema a tratar con sus peculiaridades y riesgos. Como podemos darnos cuenta, el paciente siempre va a buscar de nosotros el conocimiento de todo lo que él desea realizarse. Eso quiere decir que nosotros debemos explicarle al paciente siempre sobre cada uno de los procedimientos, los problemas que él se quiera tratar, todas las peculiaridades y el riesgo. Recuerden que aquí es muy importante hacer una buena historia clínica y firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado no es un papel único para cada paciente, es un papel único para cada estudio. Cada vez que nosotros realizamos un estudio en un paciente, es un consentimiento informado distinto, donde se le está informando los efectos adversos, los riesgos y las peculiaridades de ese procedimiento a ese paciente. Si el paciente hoy vino por plasma y mañana se va a hacer Dermapen, hay que hacerle un consentimiento informado para Dermapen. 4. Guardará secreto y confidencialidad de todo lo que el paciente le haya confiado y de lo que él haya conocido en el ejercicio de la profesión. Este deber se extiende a los colaboradores del médico. Recuerden que dentro de la medicina estética a veces nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos en un lugar con muchas otras personas, enfermeras, personal de limpieza, entre otros. La mayoría de las personas que se hacen un tratamiento estético quieren confidencialidad de lo que se realiza. Y no es solamente parte del médico, sino también de todas las personas que están en ese lugar, de brindarle al paciente la confianza de saber que todos guardan allí secreto y confidencialidad. 5. Debe disponer de todos los medios para proteger la salud del paciente, preservarla o recuperarla. Respetará las normas de profilaxis y higiene, no realizará tratamientos para los que no esté debidamente preparado, ni los aconsejará por razones ajenas a criterios de eficacia e indicación. Debe disponer de todos los medios para proteger la salud del paciente, preservarla o recuperarla. Esto quiere decir que cada vez que un paciente vaya a su consulta debe estar preparado para cualquier circunstancia en la que el paciente se encuentre mal o tenga un efecto adverso de cualquier medicamento. Por ejemplo, a veces cuando inyectamos L-carnitina o algún otro quemador, el paciente puede sufrir taquicardia, incluso puede sufrir hipotensión, entre otras. Nosotros debemos estar preparados para recuperar la salud del paciente en ese momento. Debemos respetar las normas de profilaxis y higiene. Hay muchos consultorios de personas médicos, incluso no médicos, incluso médicos, que utilizaban las agujas de Dermapen entre un paciente y otro. Obviamente eso no es cumplir las profilaxis y higiene y hay que tener cuidado con todo esto. Tratar a esa persona como que si nos estuviésemos tratando nosotros mismos. A veces para ahorrar materiales tendemos a usarlos entre un paciente y otro y esto realmente no es lo correcto. Como por ejemplo los guantes, creemos que los guantes no se ensucian.
Ustedes sabrán que el acné está propiciado por una bacteria, que es el Propionibacterium acnes. Esta bacteria puede pasar de una persona a otra si nosotros no hacemos ese correcto cuidado de la profilaxis y la higiene de nuestro paciente. Y además no vamos a realizar tratamientos para los cuales no estemos preparados, no vamos a hacer negligencia médica, ni vamos a aconsejar por razones ajenas a criterios de eficacia e indicación. No porque algo se venda más o porque esté de moda vamos a recomendarlo a nuestros pacientes. Como número 6, vamos a respetar y fomentar el compañerismo hacia otros médicos. No interferiremos con los tratamientos ajenos y en caso de ser consultado por un colega vamos a proporcionar toda la información necesaria. Muchachos, hay pacientes para todos, hay pacientes para cada tipo de médico, para cada tipo de procedimientos. Algunos médicos estéticos se especializan en unas áreas y otros en otras. Recuerden que el paciente que se va hoy abre la puerta para que otro paciente llegue mañana y que no hay ningún tipo de problema en que, por ejemplo, si yo tengo ya un protocolo que me ha resultado bien para mi paciente y me llaman desde otro lugar preguntándome qué protocolo estaba realizando para poder seguirlo en ese paciente, porque ese paciente se mudó y necesita realizarse ese protocolo allá donde está, que es muy común hoy en día en Venezuela, ya que nuestros pacientes migran. Debemos darle sin ningún tipo de problema la información necesaria a nuestro colega. Por eso mismo, porque hay pacientes para todos. Como número 7 tenemos que utilizaremos los medios de comunicación para garantizar información y comunicación veraz. En las redes sociales he visto muchas veces que utilizan la gran cantidad de pacientes que le siguen o personas que le siguen y tienden a lanzar información que no es del todo científica. Y los pacientes se guían por eso porque, bueno, si le dio me gusta a 300 personas, no pueden estar equivocadas 300 personas. Pero la verdad es que esas 300 personas probablemente no son médicos y no sepan el carácter científico de lo que están publicando allí. Tenemos que siempre hacerlo desde este punto, desde lo científico, para poder darle o brindarles al paciente la información veraz. Se abstendrá de mensajes que menosprecien la dignidad médica o tengan mero afín de lucro. Menospreciar la dignidad médica es la dignidad, en este sentido es que recuerden que somos médicos, que somos médicos estéticos, que somos una subespecialidad de la medicina y que tenemos que brindarnos a nosotros mismos ese lugar. Nosotros nos ponemos en el lugar donde queremos que la gente nos vea, nos miren. Tenemos que defender nuestra profesión. Y esto es a lo que se refiere este apartado. Por otro lado, tampoco vamos a tener afán de lucro. Es decir, no vamos a enviar mensajes que simplemente denoten que estamos haciendo algo por puro lucro. No fomentaremos falsas esperanzas ni crearemos falsas necesidades. Cuando le decimos a un paciente que necesitas ponerte plasma porque tienes una cicatriz que está muy fea, cuando el paciente realmente acepta su cicatriz y se siente que se ve bien con ella, ¿cuál es el problema? Estamos creando una falsa necesidad en ese paciente. O cuando le decimos, esa cicatriz va a estar totalmente curada con el tratamiento que te vamos a hacer, cuando sabemos que probablemente eso no sea así, estamos creando falsas esperanzas en nuestro paciente. Y esto no es ético, no es correcto. Por último, ofrecerá los tratamientos indispensables para el tratamiento del problema y fijarán horarios justos y proporcionados, siempre a nuestro conocimiento y al tipo de cosméticos o fármacos que estamos usando. Los otros dos, el 9 y la 10, es más que todo algo de los estatutos del SEME, pero bueno, básicamente ellos en esos países cumplen estos apartados del decálogo del resumen del código ético y los hacen valer, a diferencia de aquí en Venezuela. En Venezuela realmente no hay una regulación por parte de las autoridades y hacia el médico estético. De hecho, ni siquiera se considera una especialidad médica. Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir reuniendo para ir creando sociedades y, por supuesto, mejorar un poco más lo que es el médico estético. ¿Por qué les quiero presentar esta imagen? Aquí vemos a esta actriz y quiero que hagamos una actividad, que los respondan por el foro chat
Van a poner actividad número 1 y van a escribir en la parte de abajo, aquí vemos un antes y un después. Van a escribir qué piensan sobre el médico que realizó los procedimientos estéticos de esta paciente. Esa sería como la primera pregunta. Y 2, ¿qué opinan del resultado de la paciente? Para que pongan en práctica esos conocimientos sobre la ética del médico en general, en base a esta actriz que estamos viendo en la pantalla. Ok, medicina estética es más allá de lo estético. Recuerden que cuando nosotros le damos al paciente un cambio, de repente en una cicatriz, de repente en la hiperhidrosis, estamos haciendo un cambio en la vida de ese paciente. Estamos mejorando su calidad de vida y por consiguiente estamos haciendo el mundo, así sea por poquito o mucho, un lugar mejor. Aquí vemos a este paciente que tenía secuelas del acné, el antes y el después, con tratamiento de peeling, plasma, rellenos, entre otros. Vemos el uso de plasma rico en plaquetas en quemaduras. Vemos también el uso de la toxina botulínica en la simetría facial, en este caso para una paciente que sufrió de una parálisis facial. Y bueno, la medicina estética es más que lo estético, muchachos. Siempre veamos en nuestro paciente lo que podemos ayudar y lo que podemos hacer realmente por él. A ver, ahora hablemos sobre los límites de la medicina estética. Como la medicina estética se trata de una demanda voluntaria por parte del paciente para el mejoramiento de un aspecto físico, conviene determinar si esa demanda es causa o no de un trastorno psicológico. Hacer un screening psicológico o incluso si el paciente ya tiene un trastorno psiquiátrico de base es necesario. Y es necesario hacerlo antes de la intervención. Los pacientes no aconsejables pueden tener motivos diferentes y hay que determinar qué personas pueden ser sometidas a un procedimiento de medicina estética. Y en caso de que observemos algún tipo de obsesión de parte del paciente que no responde a una realidad objetiva, se debe desestimar el tratamiento, ya que el paciente va a tener expectativas más allá de la mera mejora física. En este caso, la belleza física ocupa un lugar en el corazón del hombre, pero no es lo primero a cualquier precio. Que hay que tener en cuenta que habrán personas que tengan un afán infinito de mejorar algún aspecto físico, sí, que nosotros vemos que es un defecto, que es realista, pero cuando vemos que un paciente quiere mejorar un aspecto que a nuestro parecer estético, nuestro criterio médico, realmente no es inestético, debemos buscar más allá de lo que el paciente nos está dando. Debemos preguntar por qué quieres realizarte este procedimiento, cómo te haría sentir eso, has realizado algún otro intento para mejorar este tipo de aspectos inestéticos, entre otros, y vamos a descubrir probablemente en el paciente otro tipo de patologías psicológicas. Y aquí les traigo un caso, que es el caso de Michael Jackson, que es la dismorfofobia, también conocido como el trastorno dismorfofóbico corporal. Este consiste en una preocupación excesiva por un defecto en el aspecto físico, el cual puede ser imaginario o real. Este defecto se refiere a la presencia de asimetría o desproporción, bien sea facial o corporal, que en el paciente marca un deterioro social, laboral, entre otras áreas de la vida, y que la preocupación en este paciente no se explica mejor por alguna otra presencia de algún trastorno mental. Lo vamos a reconocer porque hay ciertos indicadores, como por ejemplo, esa preocupación excesiva comienza durante la adolescencia, involucra típicamente varias áreas del cuerpo. El paciente puede no estar conforme con su nariz, con el aspecto de sus nalgas, de sus glúteos, con el aspecto de su abdomen, entre otros. Que a pesar de que nosotros vemos realmente que tienen un buen aspecto, hay diferentes patrones de conducta. Hay una pobre conciencia sobre esta enfermedad y además hay altos grados de ideación y de intentos suicidas. Es decir, el paciente busca a todas creces llegar a ese aspecto físico deseado. Incluso hay pacientes que les preocupa tanto que tienden a tener intentos suicidas o de flagelación. Se estima que 1% de la población de todos Estados Unidos puede tener esta patología
e incluso puede ser más común que la esquizofrenia, la anorexia, entre otros. Y es igual en ambos sexos. En el caso de Michael Jackson, su fobia era hacia el color negro. Él no quería tener este aspecto, sino que fue mejorando hasta llegar a ser excesivo para él y perjudicar por consiguiente la salud. A ver, vamos a definir este aspecto muy importante sobre el intrusismo. ¿Qué es el intrusismo? El intrusismo es el ejercicio de una actividad profesional por parte de una persona sin titulación o autorización necesarias para ello. ¿Qué opinan ustedes acerca del intrusismo en Venezuela? Y les explico dos vertientes del intrusismo. Existe el intrusismo por parte de otras profesiones dentro de la medicina estética también, porque sabemos que la medicina estética, la persona que la va a realizar, sobre todo el plasma rico en plaquetas, botox, hidrolipoclasia o aquellos que sobrepasen lo que es la piel de las personas, es decir, que lleguen al tejido solar subcutáneo o que haya un cambio definitivo en el metabolismo de las personas, eso lo vamos a ver en cosmetología, debería ser una persona con una titulización o una autorización necesarias para ello. En Venezuela, los adecuados para este trabajo son las personas del sector de la salud, bien sea enfermeras, médicos, bioanalistas, entre otros. Sí, hay mucha de la medicina estética que puede ser ejercida por cualquier persona que tengan acceso a estos conocimientos, como por ejemplo la cosmetología, la cosmiatría, entre otros, aparatología. Eso puede ser realizado por cualquier profesional de este campo, es decir, por cualquier persona que haya realizado estudios sobre esto. Y bueno, hay intrusismo en este sentido, pero también hay otro nivel de intrusismo, que es el intrusismo dentro de los propios médicos. Cuando, por ejemplo, un médico estético realiza la labor de un médico traumatólogo en la colocación de plasma rico en plaquetas dentro de las articulaciones. Eso también es algo que ocurre dentro de la medicina y que, bueno, hay que hablar sobre ello. Entonces, como actividad número 2, quiero que me respondan qué opinan ustedes acerca del intrusismo en Venezuela, desde su opinión. Bien sean médicos, bien sean ingenieros, lo que sea. Quiero que me den su opinión acerca de este aspecto. Por último, les presento las sociedades científicas que hasta hoy en día existen en el mundo. La Sociedad Científica de Medicina Estética Española, la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, que es la CMCC, fundada aproximadamente en los años 90, y está el UIME, que agrupa a las sociedades nacionales reconocidas. Actualmente integra aproximadamente 27 países, entre ellas la CEME, y se encuentra en Argentina. Para culminar, quiero que me digan si tienen cualquier pregunta. Recuerden que siempre estoy a la orden para responder lo que sea que quieran preguntar acerca de la medicina estética. Y quiero concluir con un caso clínico. Se los voy a leer y al final les voy a dar unas preguntitas. Se trata de una paciente que acude a consulta de estética el día de hoy porque desea realizarse una rinomodelación con ácido hialurónico y tratamiento de reducción de medidas corporales. Es una paciente femenina de 25 años de edad, casada, católica, con escolaridad a nivel profesional, actualmente dedicada al hogar. No presentó complicaciones perinatales, tuvo un buen desarrollo psicomotor, niega antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico. En junio del 2011, intentó quitarse un pequeño absceso situado en su área genital, tomando una aguja y lacerándose, ya que de esta misma manera elimina las espinillas de la cara. Comenta que al momento en que ve una espinilla le es imposible pensar en otra cosa más que en lo horrible que se ve, causándole ansiedad, librándose en ella al insertar la aguja. No obstante, la paciente no tiene ninguna marca ni cicatriz en la cara y no presenta acné en su rostro. Presenta excesiva preocupación por su imagen corporal, observándose por más de 3 horas en el espejo en busca de alguna imperfección en la cara o piel. Tiene ideas de referencia pensando que los demás se burlan de su aspecto o critican sus defectos.
Presentan comportamiento repetitivo de aplicarse maquillaje, arreglarse el cabello, pellizcarse la piel quitando granitos, entre otros. Se realizó una rinoplastia estética hace 3 años, pues consideraba que su nariz era desproporcionadamente grande. Y una mamoplastia hace 2 años. Los resultados obtenidos fueron insatisfactorios para ella y desea realizarse una nueva cirugía estética. Vamos a colocar actividad número 3 y vamos a colocar cuál sería el mejor tratamiento y conducta para este paciente. Aquí podemos hablar sobre si realizaríamos o no el dicho procedimiento, qué preguntas de importancia habría que hacerle a este paciente, qué referenciaríamos en caso de que sea necesario de verdad referir a este paciente, entre otros. Para culminar, quiero dejarle una frase que me encantó mucho, que leí hace poco, y que dice así: aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Muchachos, la belleza está en todos lados. Y la belleza no depende realmente del objeto, la belleza está en la persona de quien mira, quien observa. Nosotros tenemos las herramientas teóricas y prácticas para ver en una persona la belleza, para consentir en ella o ver en ella lo que es la simetría, la armonía. Y siempre debemos tener en cuenta estos fundamentos y la ética del médico. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser diferentes. Eso nos va a ayudar a no traspasar esos límites en la medicina estética y a seguir siempre el buen camino del hacer y del hacer correctamente dentro de la medicina. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y bueno, poniéndome a la orden como siempre a través de mi correo o de mis redes sociales, @doctora Jessica Lozada, mi número de teléfono al principio de estas diapositivas. Agradeciéndoles por escucharme en esta hora y bueno, de nuevo, mil gracias y feliz tarde.